vos Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Hue continuamos aquí en Casa Chardín, ya veis, y hue tengo esto en la mano, que es una crabaza de esta temporada, y estas que se van a servir en la Noy d'Almetas, porque el año pasado en el canal ya os contamos una miqueta lo que era la Noy d'Almetas en Aragón, que es una festividad muy propia de aquí de Aragón, y que se van a servir estas crabazas y otras que tenemos una miqueta más alargadas, y también pues se les meten candil, se tallan y todo eso, que eso lo podéis hacer con los niños en casa. Y bueno, también en Aragón, una de las festividades que lle esta, podemos trobar pues muchas cosetas a hacer. Y una actividad que os quería nombrar lle una que se fa en Lupiñén, que lle una actividad que se dice o Camín da Noy d'Almetas, y que lle a primer marcha senderista teatralizada, y que se fa o sábado 4 de noviembre en Carasoza Tiempo de Ille a las 7 de la tarde. Y nada, pues si queréis ir, pues yo abierta para que veáis, y yo pues también quería hacer una receta especial, que esta sea pues con crabaza, que da temporada y que para conmemorar esta fiesta, ¿no?, de Aragón. ¿Y qué podemos hacer pues que siga sin la origen animal? Pues podemos hacer una crema de crabaza, que lleve de temporada, y de castañas, que es una cosa también muy de agüero, que se fa servir ahora, ¿no?, porque lleve temporada. Así es que si queréis, vamos a ver cómo se fa. Para esta receta nos fa falta una crabaza, 2 porros, 250 gramos de castañas, 200 mililitros de pinta de soya, un poquet d'agua, un señalín de pimenta y un señalín de sal. Escomencipiamos fendo bullir as castañas mientras 5 u 10 minutos. Tan y mientras se bullen las castañas, para después poderle sacar a pela, tallamos a resta de verduretas y las podemos freír en una olla gran para hacer o sofrito antes de principiar a bullir esta crema. Femos o sofrito en la misma olla a donde pues vamos a hacer bullir las nuestras verduretas para hacer la crema. Que siga una olla gran. Las podemos freír bien dica que se doradiscan. Cuando se hagan ya doradetas, les quitamos agua, dica que se cubran las verduretas, y metemos también después las castañas después de haberles sacado a pela, que habremos de haber esperado a que se metan una miqueta fredas después de bullirlas, porque si hacemos bullir a fuego baixo las verduretas mientras 20 u 30 minutos, dándoles una bolladeta para que no se nos cremen o se queden sin agua. Una vegada que sigan bien cuetas, pillamos a pinta de soya y la chitamos de encima de las verduretas. Salpimentamos todo y lo hacemos batir con a nuestra batidora. Y si nos queda una miqueta denso, lo que podemos hacer es echar una miqueta más de agua. Eso ya lo que nos estimemos más. Y con todo esto ya lle presta a nuestra crema de crabaza y castañas. Bueno, pues os muestro aquí la crema para que la veáis cómo ha quedado. Ya veis que no ha quedado esta guay de naranja, porque era una crabaza que no era tan naranja, pero eso depende de la variedad o de la crabaza en sí. Así es que eso dependerá de lo que traigáis vosotros, y si queréis más naranja, pues pillad una de estas que sean bien naranjas. Y bueno, ya veis que a saber lo fácil y que es muy nutritiva esta receta. Y como siempre, vamos a hacer una frase feita, que es lo típico en Escuchetes. Y esta vegada que le voy a decir una que lle parlas más que 14, que eso quiere decir que charras a sabelo. Y me fa goya esta frase feita. Y bueno, una cosa más de titos, que pased buenas calendatas, que celebred bien esta Noy d'Almetas, que ya nos contaré si fed cosetas aquí en los lugares de Aragón esta Noy d'Almetas, si queréis nos podéis enviar fotos. Y os dejamos también aquí abaixo os redes sociales para que los veáis y para que os suscribáis a la canal de Escuchetes, y así nos seremos muchas más personas que veamos y que charlemos en aragonés y que sigamos parte de esta comunidad. Y eso, que cosa más, que paséis buena semana y que vaya bueno. Au, besed.